Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda charla de café que tenemos en la Red para el Impulso de la Infraestructura Verde de México, que está impulsada por la GIZ y varias otras organizaciones y asociaciones y academia. En esta charla de café vamos a platicar principalmente, pero no exclusivamente, sobre el programa especial de infraestructura verde, que si bien es solamente de la Ciudad de México, también tenemos aquí la presencia de algo a nivel nacional que nos permite ampliar un poco este panorama y poder tener una discusión o un rebote de ideas entre las personas invitadas. El día de hoy tenemos invitadas a dos especialistas y viene un apoyo para una de ellas, que es Diana Quiroz. Diana Quiroz es directora de Políticas Públicas en SEDATU y ella actualmente pues en esta unidad de planeación y desarrollo institucional coordina estos temas de cooperación internacional y impulsa constantemente la agenda urbano-ambiental en coordinación con Semarnat, dando seguimiento a los compromisos que la SEDATU tiene con la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana y obviamente el Acuerdo de París también. Ella es funcionaria desde el 2018 y es licenciada en Relaciones Internacionales y con maestría en Estudios Urbanos por el Colegio de México. Y también tenemos aquí a Maritza Hernández, que es directora de Infraestructura Verde de la SEDEMA. Ella es arquitecta paisajista de la UNAM con estudios de maestría en Geografía Ambiental y actualmente, como directora de Infraestructura Verde, pues está adscrita a la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ha colaborado en diversos proyectos paisajísticos en todas las escalas, arquitectónica, urbana y regional en colaboración con diversos despachos e instituciones, y en la planeación de parques nacionales, reservas ecológicas, así como de programas de arquitectura del paisaje para localidades rurales y urbanas, restauración ecológica y sitios arqueológicos e históricos. Y con ella también nos acompaña Diana Helu, que va a estar aquí en algún momento también compartiendo con nosotros la visión de la SEDEMA para el Plan Especial de Infraestructura Verde, que pues es el tema de discusión, como les decía, principal e inicial, pero no exclusivo de esta conversación. Entonces, pues sin más preámbulo, nada más recordarles que estas sesiones se graban, las charlas de café, van a estar disponibles dentro de la plataforma de la red IB. Si alguien de ustedes no se ha registrado a red IB, les recordamos, pueden registrarse a través de redib.infraestructuraverdeiciudades.com. Ahí pueden acceder a la plataforma en donde van a estar disponibles todas las charlas de café, algunas sesiones que hemos tenido con los miembros de la red y obviamente estar al pendiente de las actividades de la red y conocer las posibilidades que tenemos dentro de la red para apoyar a que se realicen y se hagan realidad proyectos de infraestructura verde. Sin más preámbulo, les voy a dar la palabra a Maritza y a Diana para que podamos iniciar esta discusión un poquito en esta parte de pues queríamos saber un poco sobre qué implica el proceso de discusión del Programa Especial de Infraestructura Verde y en un tema más amplio del programa, sino más bien en cualquier proyecto de infraestructura verde, ¿qué pasa cuando se involucra a la población en la generación de estos programas o en la generación de estos proyectos de infraestructura verde? ¿Cuál sería una acción en su experiencia importante a considerar? Les dejo el micrófono. Gracias. Buenos días a todos. Pues mira, primero, ante todo, bueno, ha sido una gran experiencia para todo mi equipo. Ha sido un equipo realmente muy propositivo, muy bueno. Diana se llama Diana Hernández. Lo que pasa es que en su WhatsApp dice Elu, pero es Diana Hernández. Ha sido mi mano derecha en este proceso, junto con un equipo muy grande de paisajistas, hidrólogos, sociólogos, geógrafos, etcétera. Entonces, bueno, primero que nada, sí, este proceso de consulta pública, la idea es que se vea, se hagan observaciones y nosotros trasladar esas observaciones a propuestas de proyectos y de soluciones.
La otra línea que tenemos con la población y cómo podemos involucrarla en los proyectos es que nos hemos dado cuenta que al implementar los proyectos de parques, de plazas, de calles, inclusive de ríos, de recuperación de ríos, que ya hemos hecho, hemos tenido que involucrar necesariamente a la población. Estos proyectos pues no tienen cabida si no se involucra a la población. ¿Por qué? Porque finalmente no hay recurso que pueda mantener el espacio público o las áreas verdes sin la ayuda de los vecinos. Y además, finalmente, los vecinos son los que están ahí constantemente cuidando, disfrutando, viviendo los espacios. Si nosotros omitimos a los vecinos, a la población, prácticamente tenemos asegurado muchos problemas con el espacio. Parte del concepto de infraestructura verde no nada más es una red de parques, es una red que nos conecte a todos a través de calles, ríos, vialidades, de una mejor manera y que mitigue los riesgos que estamos teniendo en la ciudad. Y parte de los riesgos definitivamente pues son sociales. Entonces, si no abarcamos la parte social y económica, pues estamos bastante lejos de hacer infraestructura verde, ¿no? No sé si quieras complementar con algo, Diana. Sí, me gustaría comentar que también una parte que para nosotros es fundamental es la funcionalidad de esos espacios. Y justo lo que me comentaba Maritza, es este potencial que tienen los espacios para esa gente, ¿no? Que es como la parte medular del espacio público, ¿no? Entonces, también parte de las cosas que hemos hecho son sesiones con la gente, ¿no? De explicarles las importancias de estos espacios y sobre todo la importancia del servicio ambiental que nos prestan, ¿no? Que a veces eso está muy poco valorado, ¿no? Entonces, sé que es complicado, es difícil llegar, digamos, yo soy un poco sentimental en ese sentido, ¿no? Y creo que varias de las personas seguramente de aquí, ¿no? Porque están interesadas como en esta parte de mejorar nuestra ciudad, de mejorar nuestra habitabilidad, y es complicado a veces que la gente llegue como a entendernos como hasta ese punto, ¿no? Pero ese es medular, ¿no? Y poco a poco hemos ido generando como estas sesiones de vinculación con ellos, ¿no? Que nos permiten explicarles que si bien hay muchas problemáticas, o sea, vamos poco a poco en ese proceso, ¿no? Vamos atendiendo una a la vez, ¿no? Y con ellas vamos generando mejoras, ¿no? En todo el espacio que ellos habitan. Así es, la concientización de la gente es fundamental. No sirve mucho decir va a llegar más biodiversidad, pero sí sirve de mucho decir vas a tener menos olores fétidos en tu casa, vas a tener tu huertito que estás haciendo va a mejorar, no vas a tener inundaciones. O sea, hay que traducir estos beneficios a cosas más concretas para ellos, y poco a poco se van sensibilizando a que es muy lindo tener más biodiversidad, pero hay que hacer un trabajo muy profundo de concientización de que es algo que impacta a tu realidad inmediata. Gracias, Maritza y Diana Hernández. Diana Quiroz de Sedatu, no sé si tú nos puedas dar también una perspectiva más allá de una ciudad sobre la infraestructura verde y sus desafíos. Sí, muchísimas gracias y saludo con gusto a Maritza. Tenía un rato, bueno, habíamos coincidido recientemente también en un tema muy parecido y felicito mucho a esta iniciativa del programa especial de infraestructura verde de la Ciudad de México. Y bueno, respondiendo a la pregunta, creo que todos aquí estamos conscientes de que no se puede hacer política pública o no se puede hacer ningún programa si no involucramos a la sociedad. Y en temas ambientales podemos tener temas muy complejos porque siempre vamos a tener contraposiciones, ¿no? A lo mejor el vecino que no está de acuerdo porque estás interviniendo afuera de su casa o tal vez
no hay como este entendimiento. Entonces, el tema de la sensibilización es fundamental, ¿no? Es decir, cómo socializamos y cómo damos a entender a la sociedad lo que es infraestructura verde, porque infraestructura verde no solamente es llegar a plantar arbolitos, sino se tiene que tener un conocimiento del entorno, qué sí puedes poner, qué no puedes poner, para qué te va a servir. Entonces, es como un poco llegar con esta sensibilización de a qué nos referimos cuando hablamos de infraestructura verde, cuáles son los beneficios que vas a obtener y en un ámbito más amplio, cómo lo vinculamos esto a problemáticas globales que no podemos dejar de lado, como el tema de cambio climático, ¿no? Entonces es un poco como este caminito y eso es como lo complejo, ¿no? Porque muchos cuando pensamos en temas ambientales y en acciones para la sostenibilidad, etcétera, a lo mejor pensamos en cosas muy básicas o a lo mejor no entendemos cómo están interconectadas, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales retos y también un reto de la infraestructura verde es que se pueda aplicar a distintas escalas. Y entonces al aplicarlo a distintas escalas tienes que incorporar a distintos grupos de la población, ¿no? O sea, no es lo mismo una intervención a escala barrial, una intervención a escala ciudad, una intervención a escala regional. Y entonces eso es lo que va a determinar la complejidad y los modos y metodologías en los que vamos a incorporar a la población. Y en materia de política pública, pues no podemos pensarla si no los involucramos, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, acá en SEDATU nos pasa mucho con un programa con el que implementamos obra en campo, que si no hay esta sensibilización, no hay una apropiación. Y entonces tenemos problemas en el momento de tratar de mantener, por ejemplo, los espacios públicos, ¿no? Entonces, por eso esta parte es fundamental y sobre todo fundamental cómo lo sostenemos en el tiempo, no solamente desde la parte del diseño del programa, no solamente desde la parte de la implementación, sino cómo le vamos a estar dando seguimiento. Entonces ahí, pues me parece que todos tenemos un reto, ¿no? A distintos niveles de gobierno. Entonces esa sería... Claro. Diana, ahorita acabas de nombrar un tema muy importante, ¿no? Que esto se tiene que trabajar a distintas escalas y con distintas poblaciones y con distintas personas y hay que considerar entonces, sale la oportunidad de meter estos temas a discusión. ¿Cómo considerarían que la infraestructura verde puede atender situaciones o puede incluir desde su diseño de manera sustancial la perspectiva de género y una perspectiva de inclusión? Bueno, y también cómo el programa especial atiende esos temas. Ok, mira, la parte de género e inclusión es un tema que si bien es complejo, y te voy a decir por qué es complejo, normalmente los grupos más vulnerables no pertenecen a una asociación civil, por ejemplo, ¿no? Están en su casa. Nosotros tenemos realmente que hacer la labor de contactarlos, ¿no? Hacer mucho trabajo con interdependencias de salud, por ejemplo, eso creo que nos puede ayudar mucho. Sacar al espacio público campañas que a la gente más vulnerable le beneficien, como, no sé, por decirte algo, que hay estas jornadas de los camiones que van y se colocan en estas clínicas, ¿no? Ambulantes que van y se colocan en los espacios y dan servicios de mastografías, etcétera. Creo que eso puede ayudar mucho. Creo que tenemos nosotros la obligación como servidores públicos de interactuar con otras dependencias para localizar a veces a esas escuelas. Por ejemplo, ahorita, ayer justo fui a una escuela con chicos que sabían jardinería, pero que tienen discapacidad intelectual, y empezar a ver cómo hacemos sinergias de trabajo conjunto, ¿no? No para ayudarlos a ellos, sino para que ellos también nos ayuden a nosotros y empecemos a integrarlos, porque ellos ya saben hacer jardinería, ya tienen un conocimiento. Es empezar a ver al vulnerable con otros ojos, que es parte es un ser humano que además puede aportar mucho a estos proyectos, ¿no? Estos chicos en este caso específico sabían hacer perfectamente jardinería, bombas de semillas, y estoy viendo cómo incorporarlos a los proyectos de SEDEMA. Por otro lado, en otros proyectos que hemos tenido es escuchar, tener una parte del proyecto que pongan mesas de trabajo en donde se escuche a la gente.
A veces la gente puede ser un poco, pues está enojada, ¿no? A veces está enojada, pero hay que escuchar el fondo de lo que nos están diciendo, ¿no? Y ver cómo el proyecto lo puede ir solucionando poco a poco. La cuestión de género, yo creo que sí hay varias cosas que podemos hacer, pero una principal es que simplemente los diseñadores que hacemos del espacio público tenemos que entender cuáles esas características. No nada más tiene que ver con pasos seguros, no nada más tiene que ver con rampas y barandales y escaleras para que tengan accesibilidad universal. Tiene que ver con una comprensión del espacio. Casi te diría, desde las esculturas que proponemos, tienen que visualizar de forma diferente a estos grupos vulnerables, ¿no? Incluyendo a la mujer. La mujer tiene que estar, hasta te diría que los nombres de las calles tienen que ver, porque hay paseos de los hombres ilustres, pero no hay paseos de la mujer ilustre, ¿no? La mujer a lo mejor está así en una escultura muy linda, pero tenemos que tener una escultura de una mujer trabajadora, que está en una fábrica, que está leyendo, que está dando clases. Realmente creo que los diseñadores tenemos que también informarnos de cómo hemos hecho el espacio inseguro, cómo, por ejemplo, por decirte algo, hacemos una encuesta y siempre va a salir que todos quieren cancha de fútbol, pero no es que todos quieran canchas de fútbol, sino los que están votando son los que son grupos organizados que pueden votar por esa cancha de fútbol. Si uno va y pregunta a las casas y hace una encuesta, nos damos cuenta que hay más gente que quiere un lugar para tejer, un lugar para bailar, un lugar, pero los grupos organizados son los del fútbol. Entonces, la respuesta desde mi punto de vista sería tener estas relaciones con otras dependencias, sobre todo de salud, de educación, de escuelas, buscar nosotros mismos esas escuelas y tratar de tener contacto con ellas, de escuelas de todo tipo, de niños con discapacidades de diferentes tipos, escuelas o espacios para los adultos mayores, pero en realidad es una conciencia también del que diseña. A veces creemos que los adultos mayores están allá, que la discapacidad está allá. Por experiencia te digo que la discapacidad llega, a veces con salud llega, y esa discapacidad la vemos que nunca nos va a tocar a nosotros. Entonces tenemos que ser más incluyentes y vernos nosotros como parte de lo que tenemos que hacer para que nuestro entorno sea mejor, ¿no? No es un requisito más, es realmente vernos a todos como que podemos y seguramente muchos de nosotros vamos a tener en algún momento de nuestra vida alguna discapacidad, alguna dificultad y tenemos que vernos como parte de ese entorno, ¿no? Claro. Sí, creemos, bueno, estoy de acuerdo que se tienen que hacer y el programa en sí lo expresan algunos de sus acciones propuestas, expresa la integración de todos los sectores de la población en su co-creación. Sin embargo, hay algo que me llama un poco la atención, y esto es controversial, pero me gustaría ponerlo sobre la mesa para discutirlo y también escuchar las opiniones de Diana y de Diana. Hay una meta específica en el eje 4 que dice priorizar la incorporación de mujeres al programa de huertos urbanos. ¿Por qué solamente a ese programa? ¿No? Es como, ¿por qué a este programa de huertos urbanos es donde se prioriza la participación de mujeres? ¿Por qué no a otros programas que incluyen también la recuperación del espacio o el impulso de servicios ecosistémicos, incluso la parte de la ciencia que está detrás en los estudios que se proponen para poder trabajar un espacio y transformarlo en infraestructura verde? No sé qué opinen sobre esto. Y es como de opinión. Yo desafortunadamente no participé en la elaboración del programa, pero y aquí más bien va a ser muy valiosa la contribución que nos puedan dar de parte del gobierno de la Ciudad de México.
El tema de género es un tema que decimos siempre que es transversal, ¿no? En las políticas públicas, al igual que el tema de cambio climático y al igual que muchos otros temas, pero lo complejo es cómo logramos realmente esa transversalidad y qué es transversalidad y en qué punto se observa esta transversalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros acá en la dependencia hemos tratado de hacer como un esfuerzo de tal manera que hemos sacado distintas metodologías para que las mujeres, niñas y niños incluso se involucren en los procesos de toma de decisiones en el territorio, ¿no? Tenemos una metodología que se llama SIGWAT, por si gustan consultarla, y entonces te dice como el paso a pasito, e incluso tenemos una guía ya muy específica que está enfocada a población indígena que se llama Comunil y que apenas se publicó la semana pasada. Pero es complejo, creo yo, romper con esta serie de patrones ya preestablecidos sobre qué le corresponde realizar a la mujer, qué le corresponde realizar al hombre. Incluso si nos vamos más a un debate sobre cambio climático, se ha dicho, bueno, la mujer es más vulnerable, ¿no? Porque la mujer, si hay una inundación, se queda en casa. O sea, tenemos todavía esta idea de la mujer que no sale, la mujer que se queda a cuidar a los hijos, que cuida a los adultos mayores, etcétera, y que por lo tanto es más vulnerable si se inunda su colonia por una fuerte lluvia, ¿no? Por un evento hidrometeorológico extremo. Entonces, me parece que todavía romper un poco como esa percepción nos cuesta, ¿no? Esta idea de la mujer como cuidadora, de la mujer como la que se queda en casa, la que cocina, la que va al mercado y que provee de alimento o sustento en ese sentido a la familia, y el hombre trabajador que sale, que aporta el dinero, y que entonces ahí están como muy definidos los roles de género. En realidad la mujer puede participar en todos los procesos, ¿no? O sea, no es como algo que tenga que ser así. ¿Cuántas arquitectas no tenemos? ¿Cuántas mujeres que no están en la industria de la construcción, en toma de decisiones? Entonces, más bien es un poco romper este tipo de esquemas, y a lo mejor en este tipo de acciones, justamente el género, al ser transversal, hay que reflejarlo en las políticas, ¿no? Y no ponerle etiqueta de esto es para fortalecer la equidad de género, o etcétera, ¿no? O sea, lo que me refiero es que tienen que ser programas inclusivos en todo el sentido. Es decir, probablemente algunas acciones puedan beneficiar más a un sector de la población, pero esto no quiere decir, que su implementación tenga que ser exclusiva de algún género, ¿no? Entonces, más bien cómo realmente podemos hacer que el tema sea transversal. Claro. Y ahí todos tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Claro. Esa es como mi perspectiva más global, no tan específica. Sí, acabas de comentar algo importante. El quehacer empieza también desde cómo impulsamos o cómo utilizamos instrumentos legales que puedan dar un suelo común y horizontal y equitativo a todas estas posibilidades en infraestructura verde. No sé, Maritza, si puedas también darnos un poco del preámbulo que hubo respecto a los instrumentos legales como el programa especial. ¿Cómo estos pueden apoyarnos para realmente lograr cambios tangibles y concretos en un territorio? Claro, mira, nada más para acabar de complementar la respuesta, nosotros iniciamos con el programa de mujeres porque el 50% o un poquito más del territorio de la ciudad, y por estadísticamente, aunque nosotros quisiéramos que las mujeres tuvieran otras oportunidades, estadísticamente, pues tenemos mayor, el 50% es rural y suelo de conservación, en donde la mujer lleva ese rol, ¿no? Y no es que quiera decir que sea el único programa, sino es el programa con el que se inició por el propio interés de las zonas rurales de la Ciudad de México, que como te comento, son más del 50%. Y eso no quiere decir que en otros procesos no esté actuando. Digo, de hecho, el programa de infraestructura verde te podría decir que está hecho el 99% por mujeres, ¿no? Somos un equipo multidisciplinario de mujeres, casi en su totalidad.
Por otro lado, nuestra visión sí es que se vayan incorporando otros programas y es un programa, al ser un programa, lo que nos da la oportunidad es de seguirlo mejorando. No es un plan que ya esté terminado, sino es un programa que vamos a seguir trabajando de forma continua porque sabemos que faltan muchas cosas todavía. Es un plan muy ambicioso de una de las megalópolis del mundo y la verdad creo que hemos roto tiempos récord, ¿no? Gracias a que hemos acudido a otras instancias, tanto públicas como privadas, para información. Y por otro lado, en cuanto a lo legal, sí hemos hecho varios cambios en varias normas y en varias leyes, simplemente para que se incorpore el nombre de infraestructura verde y exista, porque no existe. Nosotros nos apoyamos en la parte de la nueva Constitución de la Ciudad de México, en donde comenta que tienen que unirse el ordenamiento territorial con el ordenamiento ecológico. Y una muestra de eso, pues, es el programa de infraestructura verde. De ahí nos agarramos para poderlo hacer. Y la otra forma que lo hemos logrado es unir era un plan al principio y ahorita lo hicimos programa unido al ordenamiento territorial y esto nos da no nada más una continuidad del programa, sino una continuidad, me parece que es a 20 años. Ahorita no me acuerdo, ahorita a ver si Diana se acuerda, pero creo que es a 20 años o 25, creo que 20, por el ordenamiento territorial. Y esto, de alguna manera, se hace un compromiso para cada una de las alcaldías de llegar a ciertos alcances, porque son ya parte de cómo debe ser el ordenamiento territorial. Y entonces es como lo hemos logrado. Si hemos cambiado normas, hemos estado trabajando con diferentes equipos, de tanto de movilidad, hay ahorita que te comenten más cuántas leyes y detalles hemos cambiado en la NOM 006, o sea, varias normas que no existían ni siquiera el concepto de lo que era la infraestructura verde. Estamos haciendo 3 manuales diferentes de cómo se aplica esta infraestructura verde, que no nada más son jardines infiltrantes, son miles de técnicas más y van a quedarse como un manual para otras obras, ¿no? Sí, es bien interesante esto, ¿no? Cómo podemos generar las condiciones habilitadoras para que la infraestructura verde se vuelva una realidad, no solamente en nuestra ciudad, como decimos. Creo que, o creemos que este programa especial, y ya lo dijiste, una de las preguntas que tenía justo era las posibilidades que emergen con el programa. Pues al ser un programa, ya nos comentas que las posibilidades es el experimentar, el probar, el co-crear juntos y juntas con la población, con distintos sectores de la sociedad. ¿Esto cómo podría verse alguna repercusión de un programa como este a un nivel más amplio? No sé si puede haber algún otro equivalente a nivel federal, Diana, de un programa como tal que impulse la infraestructura verde. ¿Puede ser un antecedente para eso? Si es que no lo hay, ¿cómo lo podríamos? Pregunto por curiosidad también ahí, ¿qué posibilidades emergen también a nivel fuera, más allá de la megalópolis de la Ciudad de México? Sí, gracias. Bueno, el reto justo de la infraestructura verde es, creo yo, cómo lo insertamos en las políticas públicas. O sea, por ejemplo, a nivel federal no es la SEDATU la que tiene atribuciones en materia ambiental, pero sí es la Semarnat, ¿no? Entonces, justamente parte de una discusión sobre temas de política pública es estos temas que tienen que estar estrechamente vinculados son atribución de distintas secretarías, ¿no? Entonces, por eso en algún momento hicimos un planteamiento de una agenda urbano-ambiental junto con la Semarnat, en donde pusimos como uno de los ejes a la infraestructura verde.
Sin embargo, ya cuando llegas a territorio y a ver cómo lo vas a implementar es cuando te topas con distintas acciones, ¿no? E incluso cuando ya empiezas a interactuar con gobiernos locales. Son muy pocos los gobiernos locales que tienen un programa específico de infraestructura verde. Digo, en este caso, pues va a ser Ciudad de México, pero, Mérida, me parece que tiene su programa de infraestructura verde. En Hermosillo se generó una guía y han salido concursos, ¿no? Que incluso han sido convocatorias que ha sacado la misma GIZ, pero para proyectos de infraestructura verde muy específicos, ¿no? O sea, a nivel nacional, incluso no recuerdo qué tanto está tal cual involucrado el tema, por ejemplo, en la política de cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, quiero como hacer dos acotaciones. Una, pensamos en infraestructura verde, en un programa de infraestructura verde, pero debemos considerar que este también se debe insertar en un ámbito más amplio de planeación, en donde los programas municipales, locales, parciales de desarrollo urbano son fundamentales, recordando que la infraestructura verde se puede implementar a distintas escalas. ¿Y esto por qué es importante? Porque ahí también vamos a establecer usos de suelo, ¿no? Y eso también te va a permitir identificar en dónde sí se puede intervenir, en dónde no se puede intervenir, etcétera. Entonces, todo el tema de desarrollo urbano es fundamental para darle sustento a este tema de infraestructura verde, ¿no? Incluso también los ordenamientos ecológicos pueden ser un instrumento de planeación fundamental que permita dar como este sustento y después cómo lo vinculamos con cambio climático y con los programas o instrumentos que hay en materia de cambio climático. Entonces, eso es como por la parte de planeación. A nivel federal no tenemos un programa de infraestructura verde, incluso creo que estamos segmentados en la implementación de acciones de infraestructura verde. Como SEDATU, nosotros tenemos un programa, que es el programa, es un programa presupuestario, se llama Programa de Mejoramiento Urbano, y es a través del cual nosotros hemos impulsado la implementación de acciones específicas de infraestructura verde en todas las obras de infraestructura y espacio público que se implementan con recursos de la Federación. Entonces, ¿cómo hemos hecho un poco obligatorio esta parte? Es decir, recordemos que es un programa presupuestario, entonces al ser un programa presupuestario tiene reglas de operación. Entonces, ¿cómo hacemos obligatorio que pueda incluir cada una de estas obras y espacios públicos, elementos de infraestructura verde, incluyéndolo en las reglas de operación? Porque eso hace que sea obligatorio, ¿no? Entonces, por una parte ya tenemos como la obligatoriedad para los proyectistas de que puedan considerar una serie de directrices que nosotros elaboramos con apoyo de cooperación internacional, y que entonces ellos pueden consultar, y son algunas directrices que traen diseño o criterios de diseño con un enfoque bioclimático. Entonces, sí o sí lo tienen que contar. Y otros esfuerzos que hemos realizado también, incluso con el apoyo de la GIZ, es, ok, ¿cómo sé que lo que implementa antes de que tuviéramos estas directrices tiene la estructura verde, ¿no? Pues hicimos como un análisis, una base de datos en donde nos están diciendo sobre ciertos proyectos, esto sí es infraestructura verde, esto no es infraestructura verde, esto contribuye con mitigación, esto contribuye con adaptación. Y lo que pretendemos un poco es llegar justamente a esta medición de qué tanto a través de estas acciones específicas sí estamos implementando acciones de infraestructura verde y cómo contribuimos a la mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, es distinto y creo que cada uno puede encontrar estos mecanismos para anclar el tema a políticas nacionales que sí traen como un fundamento, ¿no? Ya jurídico. Por ejemplo, el Programa Especial de Cambio Climático. Nosotros como dependencia, esta acción, es decir, estas acciones que les comenté de espacios públicos, infraestructura que estamos construyendo en varios municipios en el país, lo vamos a reportar. Entonces, digamos que ha sido como una cadenita de aprendizaje, pero de ir concatenando esfuerzos y de irlo haciendo obligatorio a través de los instrumentos que tenemos disponibles, que en este caso nosotros como Secretaría no pudiéramos generar un programa de esta naturaleza porque no es nuestra atribución, pero encontramos la forma de a través de un programa que sí tiene recursos, etcétera, incorporar el tema, ¿no? Entonces, creo que ya es mucho el esfuerzo de los gobiernos locales, incluso de las zonas metropolitanas, cómo pueden apropiarse de este tema y buscar los mecanismos que les dan sus propias atribuciones para hacer programas, estrategias o incluso para insertarlos en sus programas municipales de desarrollo urbano, acciones de infraestructura verde, porque no las podemos entender de manera aislada. Entonces, ese sería como
un poco muy en panorama, pero creo que son diversos mecanismos a través de los cuales podemos asegurar la implementación. Escucho varios puntos importantes en lo que acabas de comentar, pero quiero hacer un paréntesis para una pregunta que hacen en el chat sobre dos metodologías que has nombrado. Una es Ciguatl, que ya compartimos la liga en el chat para quien le interese consultarla. ¿Y qué otra metodología nombraste también? La otra es Comunila. Enseguida busco el enlace y se los paso. Muchas gracias. Y Comunila, entonces serían esas dos metodologías que mencionas para la participación de las personas, Ciguatl y Comunila. Y algo que mencionas que considero muy importante y que me gustaría también escuchar a Diana Hernández sobre su perspectiva desde el programa especial. ¿Cómo es que esta complejidad entre lo que es una ciudad y lo que es el país entero podríamos, o sugieren que podríamos empezar a vertebrar o alinear estas acciones? Porque lo que yo rescato de lo que nos acabas de compartir, Diana Quirós, es que si bien a nivel nacional, federal, tendríamos que estar trabajando en tener como este faro y estos lineamientos y estas guías y hacia dónde queríamos movernos, es muy importante que cada ciudad tenga un programa o algún plan de acción específico a su contexto, a su territorio, a lo que su cuenca necesita incluso, y al ecosistema que le pertenece, ¿no? Entonces, en este sentido, pues Mérida tendrá sus contextos y sus características que tiene que considerar, y en el caso de la Ciudad de México, pues que tenemos una alta complejidad aquí con el agua y los ecosistemas. No sé cómo le podemos hacer para que desde abajo, también desde las ciudades, nos podamos alinear entre regiones, incluso entre cuencas. Eso es como lo que me sale ahorita a la cabeza con lo que comentaron. No sé si Diana Hernández quieras también contribuir. Claro, justo coincido mucho con Diana, que al final se pueden generar ciertas directrices que vayan dando criterios, ¿no? Y lineamientos que nos permitan empezar a estructurar cosas, pero si bien también concuerdo con lo que tú comentas, ¿no? Al final cada territorio tiene sus particularidades, ¿no? Muy puntuales, ¿no? En el caso en específico, por ejemplo, en la Ciudad de México y del programa especial, se tuvo que regionalizar, ¿no? Con base en sus características no solo ambientales, sino sociales y urbanas, ¿no? Y sus riesgos también, ¿no? Que además estos han ido cambiando y se han ido modificando con base en temas de cambio climático, globalización, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que eso es como un punto medular, ¿no? O sea, cada ciudad tendrá que implementar y que realizar su propio programa, ¿no? O sea, si bien por ejemplo, el de la ciudad puede ser como un punto de partida, ¿no? Y un ejemplo, que bien nosotros hemos tomado ejemplos, como comentan, ¿no? De Mérida, Hermosillo, que ya tenía como un manual, ¿no? De algunos criterios y de soluciones. También cada quien va a tener que hacerlo muy específico para su ciudad o para su área metropolitana. En el caso del programa especial, también es importante que es una propuesta para darle continuidad a temas de planeación, ¿no? Y como comentaba Maritza, se hace una agenda a el 2050, ¿no? Con proyectos que son prioritarios para cada una de estas regiones, que eso es importante, ¿no? Y obviamente habrá temas políticos y prioridades, pero ya te da una línea, ¿no? De acción y de cuáles son las prioridades para poder llegar y alcanzar lo que queremos, que al final es el incremento de los servicios ambientales, ¿no? Y fortalecer nuestros territorios en manera ambiental. Claro. ¿No? Sí, entonces eso es como súper importante. Ay, perdón. No, está bien, porque comentaste algo que también me parece como una de las posibilidades que emergen, no solo del programa especial de la Ciudad de México, sino de todas las posibilidades que acabas de nombrar, es que está también la pregunta, digamos, en el chat que hace Mónica sobre si podría, digamos, que los institutos municipales de planeación, los IPLANES, sean estos entes articuladores de acciones hacia temas de infraestructura verde. Entonces, esa es una propuesta que se hace en el chat. Si no sería por ahí que a lo mejor podríamos empezar a articular esfuerzos entre ciudades a nivel de cuenca incluso. No sé qué opinan. Sí. Yo creo que sí.
Personalmente yo creo que sí. De hecho, nosotros ahorita hemos estado trabajando con el Estado de México, porque, por ejemplo, el Río de los Remedios no hay otra manera de trabajarlo. Pasa del Estado de México a la Ciudad de México, luego vuelve a pasar al Estado de México y la mitad es de él y la mitad es nuestra, luego vuelve a entrar a la Ciudad de México y luego sale al Estado de México. Lo que tenemos que entender es que esto nos beneficia a todos y que finalmente, si bien el objetivo es recuperar los servicios ambientales, el objetivo final es revertir un poco todos los riesgos y todas las cuestiones de desastres que hemos provocado, ¿no? Los desastres no son naturales, los desastres han sido provocados por una mala planeación. Y ahorita, con este instrumento, vemos la posibilidad de hacer algunos o varios ajustes en nuestra planeación. Infraestructura verde no nada más es hacer parques o avenidas arboladas, es ver cómo podemos tratar una fractura, ¿no? Cómo podemos evitar un deslave, cómo podemos evitar las inundaciones de las colonias más pobres, cómo podemos evitar o darle doble funcionamiento más bien a los vasos reguladores, que no estén como basureros todo el año, sino una mitad del año hacer los humedales y la otra mitad que puedan hacer este tipo de absorción de los escurrimientos para que no haya inundaciones. Yo creo que si nosotros le explicamos esta dinámica por ejemplo, nosotros hemos trabajado con el Instituto de Planeación, son los que nos dieron el visto o nos van a dar el visto bueno de programa especial para el ordenamiento territorial, y creo que definitivamente se tiene que trabajar con los timplanes porque finalmente es manejo del territorio para el beneficio de la población. Muy bien. A mí me gustaría agregar nada más, justo también algo importante de este programa es que es multisectorial, ¿no? Y no solamente es la parte, obviamente medular también la parte de la política y del gobierno, pero la sociedad, las ONGs, ¿no? Todos los institutos, asociaciones, colegios, ¿no? Porque es importante tener también como la información y todo lo que ya se ha hecho, ¿no? Porque hay mucha información y hay muchos trabajos ya realizados, ¿no? Entonces, todo eso suma a poder generar estos programas especiales. Gracias. Excelente. Sí, es súper interesante poder ver todas estas posibilidades de colaboración, de cooperación interinstitucional y multisectorial, como lo comentan, porque creo que al final, pues, todos vamos hacia el mismo camino. Si hacemos una u otra cosa, todos o nos vamos hacia la debacle climática o nos vamos hacia la mitigación y la resiliencia, que es lo que necesitamos. Entonces, me gustaría, no quiero interrumpir la conversación, pero sí me gustaría abrir ya la posibilidad para la audiencia, para las personas que nos acompañan, si desean hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda sobre cualquiera de las cosas que nos han compartido Maritza, Diana y Diana, pueden levantar la mano para abrir micrófono y por supuesto que les damos cabida aquí en el stage, digamos. Tenemos una pregunta de Mónica. Adelante, Mónica. Gracias, no sé si ya me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, más que pregunta, también es un poco compartir con ustedes y ver también cómo han vivido los procesos, porque hablaban mucho de la sensibilización de las comunidades y el trabajar. Creo que en todos los proyectos debe ser un aspecto obligado el trabajar siempre desde la comunidad, desde el diseño de todos los proyectos, y esto es algo que hemos visto mucho en la infraestructura verde. También nos decía Maritza, es que todo el mundo queremos vivir en un parquecito y esto, pero sí, todos, pero cuando se trata de hacer la obra, a veces la comunidad termina siendo como, se resiste a dejar los privilegios, ¿no? A dejar o a imaginar otro tipo de movilidad. En el caso yo procuro moverme en la ciudad en bici, vivo por acá por la División del Norte, entonces es un constante pleito, ya saben, el tema de las ciclovías, que también se trata también como de hacer un cambio de
de cabeza, ¿no? Y cambio de cultura. Entonces, digo, desde sus áreas de trabajo, entiendo que pueda ser como bien frustrante el decir, pero vamos a estar todos bien con esto, va a mejorar. O sea, ¿cómo trabajar este diálogo con la comunidad para que sea pues una transición más amable y pues que se den cuenta tan rápido de que es mejor para todos, ¿no? Gracias. Gracias, Mónica. Vamos a darle la palabra a Carmina del Implan. Adelante, Carmina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Habla Carmina Villarreal del Implan. Y mi pregunta va un poquito en torno a la pregunta que acaba de hacer Moni. Actualmente Saltillo participa en la Iniciativa Global de Ciudades Inteligentes del City Lab, coordinado por el Instituto Fraunhofer y el Implan y el Tecnológico de Monterrey. Estamos por iniciar un proyecto piloto de infraestructura azul y verde. Yo creo que la obra empieza a más tardar en agosto. Tuvimos la visita del Instituto Fraunhofer hace 3 semanas y definimos el punto del proyecto piloto. Y mi pregunta va en torno a una recomendación por parte de ustedes para la socialización del proyecto y más que nada para la adopción de este proyecto y del proceso de implementación. Y sobre todo, un punto que nos ha llamado mucho la atención es el no generar falsas expectativas con los beneficiarios directamente, que vendrían siendo, pues, en nuestro caso, las casas que colindan de inmediato con el punto de implementación y más que nada, pues, que se refleje el beneficio, ¿no? Gracias. No sé quién quiera responder ahí o comentar. Yo, porque Adelante. he tenido varios proyectos ahora sí que donde la verdad me encantaría decir que todos lo hemos hecho bien, pero la verdad también hemos tenido varios errores y hemos aprendido de nuestros errores. A ver, la cuestión de socializar en los proyectos, efectivamente no va a ser algo fácil. Es algo complejo, es cambiar la ideología, la estética a veces de los proyectos, ¿no? La gente quiere cosas podadas, quiere concreto y eso pareciera que los acerca a un primer mundo, ¿no? Y en realidad no. Entonces, o la bicicleta, ¿no? Es una cuestión de estatus, entonces, ¿cómo? Bicicleta, si mi estatus va a bajar, ¿no? Entonces, sí es muy complejo, hay que hacer muchas jornadas, no una, implementar varias jornadas y localizar a todos los actores del proyecto. A nosotros, en los proyectos donde más tuvimos éxito, se localizó a varios actores, a los actores que realmente usan el espacio, que pueden ser la asociación de corredores o aunque no sean asociación como tal, pero los que se juntan, ¿no? Continuamente en el espacio y estar buscando a estos grupos vulnerables, casi buscarlos, porque también hay que darles voz, porque a veces no la tienen o la mayoría de las veces no la tienen y entender que este cambio es lento, no es rápido. Es un cambio lento, hay que darles ejemplos, yo les he dado hasta videos, ¿no? De chiquitos, de 5 minutos de qué pasa si tienes una planta nativa, pues te atrae un polinizador y ese polinizador te atrae un mamífero y ese mamífero puede hacer un cambio en el bosque o en los ríos o en el ecosistema completo, ¿no? Cosas así que les vayas metiendo esta idea de que las infraestructuras verdes pueden ayudar, ¿no? Y ir retirando un poco esta idea de que, como decíamos, el concreto o el coche es lo que me da el estatus indicado, ¿no? Por otro lado, en lo que es pues eso es en general cómo manejar a la población, hacer muchas reuniones en donde se platique de los objetivos, ¿no? Siempre van a haber personas que no estén de acuerdo, pero creo que en general la gente quiere algo mejor, ¿no? Pero sí son muchas juntas de trabajo, o sea, no una, no dos, sino muchas
para que primero salgan las inquietudes, que uno vea los grupos que se manifiestan en ese lugar de todo tipo, todos son, tienen que ser incluidos, y ver cuáles son los actores que a lo mejor no quieren cooperar, pero más bien tratar de identificar los que sí quieren cooperar y hacerlos parte de, ¿no? Eso es importantísimo. Y por otro lado, ahorita que comentaban que van a hacer infraestructura verde, pues sí, decir claramente cuáles son los objetivos, que como les decía, que tengan muy claro qué es lo que se va a ver, porque la infraestructura verde no es tan, vamos a llamarle, como es a veces algo que no se nota, ¿no? Un manejo de grieta, pues no se nota, porque a lo mejor le pones diferentes capas y luego le pones vegetación y luego le pones árboles y pareciera que no hiciste gran cosa, ¿no? Pero sí explicarles el proceso, explicarles cuáles son los beneficios a largo plazo y también sus obligaciones. Creo que una parte muy complicada de la infraestructura verde es que algunas infraestructuras verdes tienen un mantenimiento constante y que tiene que ser por parte de la población, y un manejo en sí de la población y una reeducación. Te diría, por ejemplo, un biodigestor para las heces de los perros, ¿no? Entonces, la gente le cuesta mucho trabajo. Yo creo que es mucha paciencia sí tener un grupo dedicado a socializar. No puede ser el mismo grupo que está en el diseñando, o el que está construyendo, o el que está planeando. Tiene que haber un grupo especializado que difunda estas ideas, que recoja estas inquietudes y que con el proyecto paso a paso se vayan haciendo juntas, casi les diría quincenales, para ver los avances mensuales, dependiendo del punto de proceso del proyecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Maritza. Y gracias, Carmina, por la pregunta. Tenemos una última pregunta, pero también ya estamos llegando, o más bien, ya estamos llegando al final del tiempo. Esta última pregunta es, además de las oportunidades de financiamiento por medio de programas federales que existen, ¿qué oportunidades de financiamiento local pueden ser desarrolladas en un futuro próximo, o consideran que pueden ser desarrolladas en un futuro próximo para impulsar proyectos de infraestructura verde? Si me permites, sí. Bueno, aquí lo que nosotros hemos tratado de hacer desde la Secretaría es también tratar de fortalecer capacidades a nivel municipal. O sea, siempre existen distintas opciones de financiamiento, pero un programa federal no puede tener para atender todas las necesidades, ¿no? Esa es como la realidad. Entonces, el fortalecimiento de las finanzas municipales es fundamental, y nosotros, de hecho, o sea, si tú fortaleces las finanzas municipales, vas a poder ser autosuficiente en muchos temas, ¿no? Entonces, ahí más bien depende de cómo vas incluyendo la agenda ambiental a las prioridades de tu gobierno local. Entonces, una forma, por ejemplo, de recaudar es a través de los temas de catastro, y entonces ahí ya depende tú cómo vas generando como estos flujos, ¿no?, de dinero y hacia dónde los vas enfocando. Pero ciertamente también los temas de cooperación internacional son una buena oportunidad, ¿no? Y sobre todo considerando que actualmente el financiamiento internacional está muy enfocado a temas climáticos. Entonces, por eso la importancia que mencionábamos a un principio de entender qué es infraestructura verde, pero no solo qué es, sino cómo la vinculamos con estos temas que nos están afectando a nivel local, pero que son temas que están posicionados en la agenda global, y que por lo tanto hacia allá se mueve, ¿no? Hacia allá se está moviendo todo o gran parte del financiamiento, ¿no? Entonces me parece que no solamente depender de recursos federales, sino también de los recursos locales, de que tanto prioridad tengan los temas ambientales a nivel local, pero no dejar fuera las fuentes de recursos internacionales. Eso me parece que es fundamental. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores, no sé si en este momento tenga abierto un curso, pero había uno
que era justamente para capacitar a funcionarios de gobiernos locales en cómo bajar recursos internacionales y hacer proyectos bancables, ¿no? Entonces creo que siempre el tema de financiamiento va a ser un tema sensible y que también va a depender mucho de las capacidades ya instaladas a nivel local, ¿no? No sé para este programa de la Ciudad de México cómo tengan pensada la implementación de acciones, creo que tenían, ¿no? Como un apartado de financiamiento, entonces digo, eso se los aplaudo, la verdad, porque muchos programas no llegan a ese nivel de detalle, sobre todo en... Perdón, creo que Maritza quería confirmar eso, pero no te escuchamos, Maritza. Así, nosotros lo que estamos haciendo es a través del Fondo Ambiental Público. Antes los resarcimientos simplemente era, bueno, en el Fondo Ambiental Público y el Fondo del Cambio Climático, ahí se llevan todas las multas, resarcimientos, todo lo que es ahorita el impuesto de los coches para circular, ahí se me fue ahorita el nombre. Lo de las verificaciones y tenencias. Los de las verificaciones, exactamente. Y lo que antes se hacía es que se pagaba nada más con cantidad de árboles. Y nosotros ahorita lo que queremos y hemos estado implementando, porque ya se arrancaron varias acciones de infraestructura verde, es hacer proyectos integrales. Entonces, en vez de que sea solamente que donen arbolado o el dinero que se recaude sea para proyectos integrales que contemplen toda la infraestructura verde con su mantenimiento, con la parte social, etcétera, ¿no? Y el segundo es que al ser infraestructura verde, un programa de infraestructura verde que está asociado finalmente a la ONU, a planes que ha pedido la ONU Habitat, eso nos permite bajar recursos internacionales y apoyos. Hemos tratado ahorita de bajar de C40 y otros apoyos para tanto investigación, implementación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y también las empresas privadas que se han visto como les explicamos cómo es el plan y al ver que es algo pues que está organizado, que hay proyectos diversos de diferentes escalas, multiescalares, dicen yo quiero invertir en esto y yo quiero invertir en reforestación en tal lugar, ¿no? Entonces hemos hecho varias líneas de trabajo para ese fin. Gracias, Maritza, gracias por compartir. Y bueno, pues hemos llegado al final para no quitarles más tiempo, al final de la charla de café, que solo tenemos una hora. Sabemos que siempre quedan más preguntas, más cosas que decir. Esta charla va a estar disponible en la plataforma de RedIB. La liga ya está en el chat. Si no son parte de la plataforma de RedIB, intégrense, únanse. Ahí vamos a compartir esta charla de café. También les invitamos a Diana Quiroz, a Diana Hernández y por supuesto a Maritza a que formen parte de la red, porque ahí pueden compartir todas estas opciones, todas estas posibilidades que nos acaban de contar. Nosotros vamos a compartir también todo lo que nos compartiste, Diana, en este caso, los manuales y esto de las metodologías. Y bueno, pues solamente queda agradecerle a Maritza y a Diana del programa de especial de infraestructura verde de la Ciudad de México, de la SEDEMA, por su participación, por todo lo que nos comparten, y a Diana Quiroz del SEDATU también, por todo lo que nos compartes desde esta perspectiva también. Y pues ojalá nos podamos ver a través de la red de infraestructura verde, que justo esta parte en donde comentan que podríamos empezar a hacer contactos y ver cómo funcionan distintas personas y hacer cosas en conjunto, pues esperamos que esta red sea eso, ¿no? Evolucione también en esa parte en donde todos podemos conectar con todos y ver dónde podemos contribuir para construir esta realidad que queremos. Entonces, les agradecemos haber estado con nosotros, y les deseamos que tengan todos y todas un muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.